Uno de los desafíos más potentes que tenemos nosotros los cristianos es vivir bajo la influencia del poder del Espíritu Santo. Y me atrevería a decir que si el desafío más grande que tenemos es vivir una vida bajo la influencia del Espíritu, tenemos en la vereda del frente lo contrario. El fracaso más grande que podemos cometer es tratar de vivir la vida cristiana sin el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas y en nuestros corazones. Nosotros los cristianos creemos que debemos vivir en el poder del Espíritu. ¿Cuántos dicen amén a eso? Necesitamos vivir en el poder del Espíritu. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia nos entrega una convicción. Y la convicción más dura que nos entrega a nosotros los creyentes es la realidad de nuestra propia naturaleza. La Biblia nos enseña la realidad de nuestra propia carne, por decirlo en términos paulinos. El libro de Romanos, en el capítulo 3, dice que no hay ninguno justo delante del Señor. Y la sentencia de Dios con el ser humano es categórica, por cuanto todos han pecado, todos han sido destituidos de la gloria del Señor. Esa es la certeza más gloriosa que el Señor pone sobre nosotros. Hemos sido condenados, hemos sido declarados impíos, faltos, porque el Señor escarbó en la humanidad. Y cuando escarbó en la humanidad, se dio cuenta que no hay nadie que era bueno, que el hombre en su corazón tenía una tendencia hacia el pecado, que el hombre en su corazón tenía una desviación, y esa desviación era hacia el pecado, hacia la maldad. Gloria sea su nombre para siempre. Por eso el Señor nunca pudo salvar a la humanidad, ni con los sacerdotes, ni con los reyes, ni con los profetas, porque todos los hombres que han nacido desde Adán en adelante hemos nacido bajo pecado. El Señor tenía que traer a un hombre justo, a un hombre perfecto, a un hombre que pudiera ser pecado en todo, ser tentado en todo y ser hallado sin falta, para que Él fuera el Redentor, para que Él fuera el mediador entre Dios y los hombres. Porque cuando la humanidad estaba condenada, el Señor no la dejó condenada. De tal manera amó Dios al mundo, que ha enviado a su Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es la palabra de Dios para nosotros. Qué tremenda es la palabra. Que Dios nos bendiga. Sin embargo, el mensaje del Evangelio no se queda solo en el hecho de que hemos sido salvados. Porque salvar al ser humano es la primera obra de gracia y es una de las obras más gloriosas que el Señor hace en nosotros. La segunda obra de gracia tiene que ver con la santificación de nuestra alma. ¿Y a qué se refiere con la santificación de nuestra alma? Es que el día en que el Señor nos perdonó, el día en que el Señor nos redimió, el Señor nos santificó. Y alguien puede decir, pero pastor, yo no soy santo. Yo le voy a decir, yo también, no somos santos. Pero la Biblia nos habla de que la santificación es una obra de gracia del Espíritu Santo, del Señor obrando en nuestra vida, donde nos pone en una condición de santo mientras nos está santificando. Usted y yo no somos tratados como vil pecadores una vez que hemos sido redimidos por la sangre del Cordero de Dios. Usted y yo somos tratados como santos y justos, no porque nosotros seamos justos y santos, sino porque cuando hemos sido perdonados de nuestros pecados, el Señor nos puso en una condición distinta, en una condición diferente. Antes estábamos sentados en sillones de condenación, de juicio, de maldición,
bendición, pero por Cristo en la cruz del Calvario, hoy estamos sentados aquí y bendito sea el nombre del Señor, porque nuestro asiento se llama lugares celestiales en Cristo el Señor. Hemos sido perdonados, redimidos, hemos sido alcanzados y el Señor nos trata como santos. Y no sé si a usted le da alegría, pero es la mayor bendición que Dios pudo haber hecho por usted. Gloria sea el nombre del Señor, porque la gente podrá decir, ahí viene Juan el pecador, podrá decir, viene María la pecadora, pero si usted ha sido perdonado delante del Señor, como le escribía Pablo, a los santos que están en la granja, a los santos que están en Poeta Neruda, a los santos que están reunidos aquí, por nosotros, por Cristo, por el Hijo del Señor. Que Dios nos bendiga. Esa es la segunda obra de gracia. ¿Y cuál es la tercera obra de gracia? Esto que acabamos de leer. El Señor empieza a preparar a los suyos. Hermano Isaac. Y en eso que empieza a preparar a los suyos, les dice, yo me tengo que ir. Y en eso que Él empieza a preparar, porque mire, el Señor, yo no sé cómo describirlo, pero es tan glorioso, hermano, no deja nada así al vacío. Él sabía que llegaba el día de su partida, llegaba el día de Él iba a ser presentado en sacrificio, en libación. ¿Y sabe lo que hace el Señor? Empieza a preparar a los discípulos para el día, ese día tremendo, terrible, ese día de la cruz. Y empieza a decirle, es necesario que yo me voy. Algunos discípulos reaccionaron, no, Señor, ¿cómo te vas a ir? Y empieza a decirle, ¿cómo va a ser entregado? Alguno de ustedes me va a negar. Oró en el Getsemaní con ellos, compartió el pan, compartió el vino, cenó con ellos. Y en medio de todo eso, solo Juan nos dice que Jesús dejó un tiempo para decirle, yo me voy, pero ustedes no quedarán huérfanos, ustedes no quedarán solos. Aún más, Juan dice que Jesús dijo, es necesario que yo me voy, porque si yo me voy, el Señor enviará otro consolador. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Y qué le importaba a Jesús? A Jesús le importaba que entendiéramos que la primera obra de gracia es que somos salvados, la segunda es que somos santificados y la tercera es que somos empoderados. ¿Y dónde está eso? Hechos capítulo 1, verso 8. Y recibiréis poder. Y Señor, queremos salir a contarle a todos que has resucitado. No se muevan de Jerusalén hasta que la promesa del Padre se cumpla en vosotros y recibiréis poder. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Y por qué necesitaban poder? Porque los discípulos, los apóstoles, la iglesia primitiva, la iglesia de hoy, usted y yo, hermano, usted y yo, ¿sabe? Enfrentamos los mismos problemas que enfrentaba la iglesia primitiva. Desafíos económicos, desafíos personales, problemas familiares, problemas laborales, problemas de todo el índole que usted quiera. Y el Señor sabía que si Él se iba, los discípulos solos no iban a poder. El Señor conocía, ya lo había dicho, el ser humano iba a fracasar en su fuerza. Pablo lo entendió mejor que nadie cuando él dijo, lo que siembras para tu carne vas a cegar corrupción. Lo que hagas tú en tu naturaleza humana, caída, pecadora, está destinado hacia el fracaso, está destinado hacia la destrucción. Por eso necesitamos el poder de lo alto. Bendito sea el nombre del Señor. Tú no necesitas estrategia para atraer a tus hijos al Evangelio. Tú no necesitas fórmulas humanas para administrar tus riquezas y tu poder y administrar todos tus recursos. Tú necesitas la presencia gloriosa del Espíritu Santo, viviendo, reinando, morando, gobernando, influenciando tu vida, hermano. ¿Sabe por qué? Porque la carne no se vence con la carne. ¿Me está escuchando lo que estoy hablando? ¿Qué acabo de decir? La carne no se vence con la carne. Los males humanos, seamos honestos, ¿qué tanto podemos hacer con nuestra propia naturaleza humana?
aparte de fracasar en lo espiritual. ¿Y sabe cuál ha sido siempre la tentación? La tentación que el Satanás le hizo a Jesús es la misma tentación que el Señor nos hace a nosotros. Usa tu naturaleza humana para adquirir cosas espirituales. Tienes hambre, esa es una necesidad física, entonces convierte estas piedras en pan. Ocupar el poder de lo alto para satisfacer una necesidad carnal, humana, natural. ¿Me está escuchando lo que estoy hablando? ¿Y qué es lo que trata de hacer el enemigo con nosotros, con nuestra alma? ¿No hace también lo mismo? Hacernos sentir de alguna manera que podemos ocupar el poder del Señor para tratar de enmendar algo de mi naturaleza humana. Cuando la Biblia dice lo que es nacido de la carne, ¿cómo dice? Carne, no tiene arreglo, no tiene mejora, se va a quedar así. Entonces, ¿qué necesitamos? Ser empoderados, la tercera obra de gracia, recibir el poder de lo alto. ¿Por qué es tan importante, hermanos queridos, ser una iglesia llena del Espíritu Santo para que abunden los carismas? No, hermano, bendito sea el nombre del Señor. Los carismas siempre han estado y siempre han existido. Lo que necesitamos es poder de lo alto, porque tú tienes luchas en las cuales fracasas. Te necesitas el poder de lo alto, hermano, porque yo tengo problemas que no he podido solucionar. Usted y yo necesitamos el poder de lo alto, porque hay trancas que arrastramos, porque hay lastres que nos persiguen y no nos dejan vivir nuestra vida tranquila. Y cuando viene el poder de lo alto, al traidor de Pedro se le perdona, se le da una nueva vida. Bendito sea el nombre del Señor. Y yo tengo una buena nueva para usted. Hay vida de Dios en el poder del Espíritu. Hay vida de Dios en el poder del Espíritu. No sé si alguien lo cree. Hay vida en el poder del Espíritu. Bendito sea su nombre para siempre. Bendito sea su nombre para siempre. Necesitamos vivir bajo el mandato del poder del Espíritu en nosotros. Necesitamos vivir bajo la influencia del Espíritu en nuestra vida. Cuando uno es papá, uno se convence de una realidad. No sé si los papás van a decir amén a lo que decir. ¿Le ha pasado que cuando su hijo era pequeño, de repente una tía en el colegio, una profesora, le decía: mire papito, su hijo cuando usted está, actúa de una manera, y cuando usted no está? ¿A cuántos nos han dicho eso? ¿Por qué? Porque, mire, lo queramos o no lo queramos, los padres, usando la analogía que estoy ocupando del hijo, los padres ejercen influencia sobre sus hijos. Y en cierto grado es bueno que esté el padre encima. De hecho, dicen que muchos de los males que hay en la sociedad, sobre todo la delincuencia, es la ausencia de esa figura paternal, maternal, como le decimos nosotros, del sostén hogar, del sostén familiar. Y la ausencia de eso hace que el ser humano actúe de la manera más irracional que crea. Que el Señor nos bendiga. Eso es influencia. Cuando usted no vive bajo la influencia del Espíritu Santo, usted puede vivir una fe capaz de hacer las tonteras más grandes y nunca sentir nada. Hacer un montón de cosas, tomar malas decisiones, seguir ideas equivocadas, seguir cosas que no tiene que seguir, simplemente porque el que está controlando su vida no es el poder del Espíritu Santo. Hoy existe ese sincretismo, esa mezcla de ideas, y es simplemente por una sola razón, un solo argumento. Actuamos de una manera cuando nos mira el papá y actuamos de otra manera cuando el papá no está. Que hemos pensado humanamente que la fe se vive en los cultos, que la fe se vive en la alabanza, que la fe se vive en algunas ideas. Entonces Dios está presente cuando están mis ideas, cuando estoy en un culto, entonces mi vida no importa lo que yo viva, porque Dios sabe que yo, mientras le respete, no sé, mi forma de pensar, y más encima me pongo hasta amoroso con Dios y lo minimizo, mi Diosito me acompaña, mi Diosito me ayuda.
como que si él fuera un diosito, una cosita así chica. A mí me revienta el estómago cuando escucho referirse a gente de diosito, hermano. ¿Cómo Dios, que es el creador de todo, va a ser un diosito, hermano? Esa es una convicción que la encuentro tan errática, pero tiene que ver con lo que hay reinando en la vida, en el corazón, con lo que está bajo la influencia. Dios no es diosito, Él es el creador del cielo, de la tierra. Él es Señor. Bendito sea el nombre de Dios. A la voz del Señor, la tierra tiembla. Bendito sea su nombre para siempre. Necesitamos entender que Dios es grande. Santo sea su nombre. Cuando estamos conscientes que necesitamos vivir bajo el influjo, eso es influencia, influjo, es soplar. Nosotros creemos que la Biblia fue soplada por el aliento de Dios. Toda la palabra es inspirada, dijo el apóstol Pablo en Timoteo. Un creyente, un cristiano, un hijo del Señor, con todas sus peticiones, ¿qué necesita? Vivir bajo el soplo del Espíritu. Vivir bajo la influencia del Espíritu. Ese es el mandato que nosotros tenemos. Hermanas, muchas de tus lágrimas es que no estás bajo la influencia del Espíritu. Es que estás bajo la influencia de un problema, estás bajo la influencia de una herida que está abierta, de un padre que no has perdonado, de un hijo que se te fue de las manos. No sé, usted conoce sus problemas y esas cosas. Mientras tú estés bajo la influencia de esas cosas, tú nunca vas a surgir, nunca el evangelio se va a hacer carne y se va a hacer realidad. Pero tú has venido a oír una palabra del Señor. Aquí está el espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos. Y si el espíritu de aquel que levantó a Jesús entre los muertos vive, Él traerá vida a tu casa, traerá vida a tu familia, traerá vida a tus hijos, traerá vida a tus nietos, a tus generaciones. ¿Cuántos creen en la palabra del Señor? Diga: el Espíritu del Señor trae vida sobre mi casa, trae vida sobre mi familia. Bendito sea el nombre de Dios. ¡Aleluya! Gloria sea el nombre del Señor. Y mire, Jesús, anunciando la venida del Espíritu Santo, esta tercera obra de gracia. El texto que leímos es muy extenso, tengo mucho que sacarlo, pero quiero sacarle solo dos cosas, por virtud del tiempo. Mire lo que dice el verso número 15. Si me amas. ¿Cómo dice? ¿Por qué? Porque la Biblia nos da a entender esta es la primera señal de tener la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Amar a Dios. Al Señor nosotros no le servimos por culpa. Por culpa, sentimos culpa porque pecamos, entonces servimos a Dios por eso. A Dios no le servimos por culpa, hermano. No podemos servirle por culpa. Si servimos a Dios por culpa, pecamos, erramos, nos equivocamos, fallamos. ¿Y sabe lo más terrible? Tergiversamos el propósito del llamado de Dios en nosotros. A Dios tampoco le servimos por miedo. ¿Por qué sirve a Dios? No, que estoy huyendo del infierno. No, es que sirvo a Dios porque no quiero quemarme en el infierno. Eso es servir a Dios por miedo. Dios no quiere que nadie le sirva por miedo. ¿Sabe por qué? Porque el miedo de hoy puede ser el pecado mañana. La Biblia liga el miedo, miren lo que quiere decir, la Biblia liga el miedo con el pecado. La Biblia dice que por temor por miedo, lo voy a usar esa palabra, por miedo a la muerte, la gente vive bajo la esclavitud del pecado. El Señor no quiere que sirvamos a Dios, tampoco ni por culpa y tampoco por miedo. Entonces, ¿por qué tenemos que servir a Dios? Por amor. ¿Aló? ¿Están aquí? ¿Por qué servimos a Dios? No lo escucho. Por amor. Si me amas, dijo Jesús. Jesús sabía que venía el tiempo de la muerte, de la persecución. Y Jesús le dijo: si me amas, no importa que no vengas a la cruz conmigo. Ese era el sentido. Aunque después va a ser el llamado de que todos tengamos que ir a la cruz y morir ahí.
Pero el primer sentido es, hey, me voy a ser entregado en manos de impíos y pecadores, pero si me amas, guarda mis mandamientos. Aló, están aquí. ¿Qué espera el Señor de aquellos que decimos amarlo a Él? ¿Qué espera Dios de ti? Que si le amamos a Él, guardemos sus mandamientos. ¿Por qué? Porque la Biblia, la conexión es inseparable entre amor y obediencia. ¿Trajo Biblia usted, no es cierto? A ver, muéstrela para creerle. Vamos a Juan capítulo 14, verso 21. Vamos a ver cómo la Biblia muestra la conexión entre amor y obediencia. Juan 14, 21. ¿Qué dice? El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que... Ah, ya. Entonces, si yo le digo, Señor, te amo, ¿el Señor qué me diría? Si tú guardas mis mandamientos, entonces me amas. Y el que me ama, ¿cuál es la respuesta de Dios? ¿Y qué más? ¿Cuántos necesitan una manifestación de Jesús en su vida? Cuando Jesús se manifestó en algún lugar, ¿sabe lo que provocó? Sanidad, milagro. El endemoniado ganadero fue libre. El hijo de la viuda de Naín resucitó. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando Jesús fue a ver a Lázaro y estaba muerto, Jesús se manifestó y Lázaro salió de la sepultura. ¿Cuántos necesitan que Jesús se le manifieste con su hijo, con su nieto, con su entorno? Bendito sea el nombre de Dios. ¿Qué dice la palabra? Si me amáis, guarda mis mandamientos. Yo te amaré y me manifestaré. Bendito sea el nombre de Dios. Mire lo que dice el verso 23 del capítulo 14 de San Juan. Respondiendo Jesús y le dijo, el que me ama, no sé si yo soy sordo, escucha la buena hermana María. El que me ama, y mi Padre, vendremos a Él. Ay, cuántos alaban la gloria del Señor. El que me ama, mi palabra guarda. El que me obedece, guarda mi palabra. El que me ama, la conexión, amor, obediencia. Nadie dice amar a Dios y no es obediente. No tiene lógica. Mire, vamos a Juan capítulo 15, versículo 10. Cuando Jesús habla acerca de la vid verdadera. Juan 15, 10, hermanita Araceli. El otro capítulo, ahí está. Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Primera de Juan, vámonos para atrás de la Biblia. Primera de Juan, capítulo 5, verso 3. Mire, a mí este versículo me desarma. Primera de Juan 5:3. Primera de Juan 5:3. Dice, pues este es el amor a Dios. Oiga, los que han estado aquí de novio, no sé, hermano Moisés, si usted pasó por esa experiencia, que la mujer le diga a usted, mira, si me vas a amar a mi manera. ¿Cuántos han pasado por esa experiencia? Ahí está la hermana haciéndole a la manera de ella. ¿Se entiende lo que estoy hablando, no? Hay hombres que también dicen así, ¿sí o no, hermano Jaime? Yo quiero que mi mujer me ame, pero que me ame como a mí me gusta. ¿Sabe? Este versículo es Dios aquí parado. ¿Quieren saber cómo se me ama a mí? Les voy a explicar cómo me aman, porque no me aman, a mí no me ama, dice Dios, como ustedes creen que tienen que amarme. Dice, este es el amor a Dios. No hay otra manera de amar a Dios. No existe otra manera, otra forma. No, Dios no quiere que yo esté aquí tirándole besos para arriba, diciéndole, Señor, cuánto te amo. No, este es el amor a Dios. ¿Cuál es el amor a Dios? Que guardemos sus...
Este es el amor, esta es la manera, esta es la forma. No existe otra manera, no existe otra forma. Tenemos que amar a Dios como Él nos demanda que le amemos. Y lo amamos cuando guardamos sus mandamientos. Y Juan nos dice algo glorioso: los mandamientos de Dios no son gravosos. Si tu esposa, hermano, te pidió un amor gravoso, te tengo una buena nueva. Dios no pide amor gravoso. Que el Señor nos bendiga. Mire, de vuelta a la página. En el capítulo, en 2 Juan, hermana Araceli, 2 Juan tiene un solo capítulo, capítulo 1, versículo número 6. Dice, y este es el amor. ¿Cuál es el amor? Que andemos según sus. Y este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. ¿Sabe cuál, a mi juicio, es uno de los mayores ejemplos de esto? Lo tenemos en el diálogo. ¿Se acuerda cuando Jesús conversó con el discípulo y le dijo: Pedro, hijo de Jonás, ¿me amas? ¿Y qué dijo Jonás? O sea, ¿qué dijo Pedro, hijo de Jonás? Señor, ¿tú sabes? ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. ¿Y cuál fue la otra respuesta? No. Apacienta. El seminario metodista pentecostal les está esperando este año, hermano. Van a tener fabulosos compañeros y espectaculares profesores. Apacienta mis ovejas. La insistencia de Jesús. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Tú sabes que te amo. ¿Y por qué el Señor le insiste: apacienta mis ovejas? Porque Pedro lo amaba de una manera en que Jesús no quería ser amado. Usted ha sido amado de la manera en que no quiere ser amado. Hay gente que es cruel. Yo quiero a mi hijo, así que lo dejo que sufra. Y el hijo dice: yo necesito el amor de mi papá. Hay gente que dice amar a Dios, pero su amor a Dios está basado en su lógica, en su gusto, en su satisfacción, pero no es la manera del Señor. El Señor miró a Simón, hijo de Jonás, y le dijo: si me amas, haz esto, apacienta mis ovejas. ¿Por qué? Porque era el corazón del Señor Jesús. Él iba a ascender al cielo, iban a quedar los discípulos con la iglesia. ¿Y cuál era la carga que él tenía? Que las ovejas fueran apacentadas. Si tú me amas, no a tu manera, a mi manera, y a la manera del Señor. No es diciendo simplemente verbalmente que amas a Dios, es atendiendo el reino, atendiendo las cosas del Señor. Hermanos queridos, tú y yo necesitamos ser llenos del Espíritu Santo del Señor, porque la única manera de guardar los mandamientos del Señor, amar al Señor a la manera que Él quiere que nosotros amemos, es ser revestido del poder de lo alto. Por eso el verso 16, después de decir: si me aman, guardan mis mandamientos, el Señor dice: yo rogaré al Padre y Él enviará el Espíritu de verdad. Él enviará a otro Consolador para que esté siempre con ustedes. Hermanos queridos, si tú quieres vencer en todas las áreas de tu vida, tú necesitas siempre ese otro Consolador para que los mandamientos de Dios sean anidados en nuestro corazón y nuestro amor a Dios sea un amor puro y sincero. ¿Cuántos dicen amén a la palabra de Dios? ¿Cuántos dicen de verdad amén a la palabra del Señor? ¿Por qué necesitamos ser una iglesia llena del Espíritu Santo? Porque necesitamos cumplir los mandatos del Señor. Queremos decir: Señor, como decía el salmista, me deleito en tu ley medito de día y de noche. Bendito sea el nombre del Señor, porque la palabra de Dios no va a ser un címbalo que retiñe, va a ser vida, vida donde está la muerte, vida donde está la enfermedad. La palabra del Señor es espíritu. Y termino, mire lo que dice el verso 20.
En aquel día, eché de menos los abanicos, hermano. Era una señal de que estaba usted despierta. En aquel día, vosotros conoceréis. ¿Cuándo es ese aquel día? Contexto, Jesús está diciendo, va a venir otro consolador. ¿Cuándo es ese día? Cuando vino ese consolador. Cuando ese Espíritu Santo cayó. ¿Qué sucede? Verso número 20. En aquel día conoceréis. Conocer. En la Biblia la palabra conocer, sobre todo en el griego, es gnosis. Y nos habla de dos tipos de conocimiento. Un conocimiento superfluo y un conocimiento íntimo. Por ejemplo, la Biblia cuando habla acerca del encuentro íntimo entre dos personas ocupa la palabra conocer, en la Septuaginta, gnosis. Por ejemplo, el Señor en Génesis 1:2 crea al hombre, a la mujer, Adán y Eva. Luego ellos pecaron en el huerto, pero vivieron algunos años ahí en el huerto. Trabajaron la tierra, cultivaron, cumplieron el mandato de Dios. Y en el capítulo 3 dice, y conoció Adán a Eva su mujer y concibió. ¿Qué significa esa palabra? Conoció Adán a Eva su mujer. Si ya habían hasta pecado juntos. Ese es un conocer de algo más íntimo. ¿Se entiende lo que estoy hablando? De algo que no es más que lo que nosotros conocemos de manera superflua. A nosotros nos pasa aquí en la iglesia que somos conocidos y hay gente que a uno los saluda, pero a mí me saluda un montón de gente. Sepa muy, ni sé cómo se llaman. Yo no puedo decir conozco a fulano, lo ubico, uno como que hace esa diferencia. No, yo ubico al vecino que, sí, el vecino bisagra que vive ahí, si algo lo ubico, algo lo conozco, ¿no? Pero es distinto, si usted me habla, no sé, de mis padres, de mis hijos, es distinto porque hemos tenido intimidad, porque hemos crecido, porque hemos pasado años, hemos pasado circunstancias, porque se ha cultivado afecto, cariño. Jesús dice, el día en que el otro consolador venga, conoceréis. ¿Qué conocer? ¿De manera superflua? ¿De manera superficial? No, conoceréis. ¿Y qué conoceréis? Jesús dice, que yo estoy en el Padre y que vosotros estás en mí y yo estoy en vosotros. ¿Qué nos habla esto, hermano? Esto nos habla que cuando la presencia del Espíritu Santo vive en nosotros, Jesús dice, yo estoy aquí, pero yo estoy en el Padre. El día que el Espíritu Santo viene sobre ustedes, ustedes entienden que ustedes están en mí y yo estoy en el Padre y juntos somos una morada. ¿Sabe por qué? Porque la religión judía a la cual Jesús vino a enfrentar, ellos tipificaban a Dios en imágenes, ellos tipificaban a Dios en templo, ellos adoraban al templo. De ahí nace esa preciosa alabanza que adoramos al Dios del templo, que es más grande que el templo. ¿Por qué? Porque los judíos añoraban el templo, le hacían holocaustos, las puertas tenían nombre, tenían los pilares, y ahora lo que ellos tenían que entender es que el Padre, el Creador del cielo y de la tierra, habitaba en Jesús y por el Espíritu ellos iban a habitar en Cristo. Ahora no necesitaban ir a un templo, no necesitaban ir a un holocausto, no necesitaban sentarse afuera del templo para recoger migaja, porque conoceréis que yo estoy en el Padre está en mí y vosotros estáis en mí. ¿Por qué? Porque Dios no mora fuera de nosotros, Dios mora dentro de nosotros. Gloria sea el nombre del Señor. Yo no voy a buscar a Dios en otro lugar, Dios está morando, su Espíritu Santo está reinando dentro de nosotros. ¿Cuántos están entendiendo la palabra que estoy hablando? Por eso el apóstol Pablo lo entendió tan gloriosamente, porque él dijo, vosotros sois templo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ahora, conocemos al Padre, pero la mayor manera de conocer al Padre es cuando ese día, ese Consolador viene sobre nosotros, mora en nosotros. Y cuando ese Consolador viene y mora en nosotros, entonces conocemos que nuestra vida es distinta.
¿Aló? ¿Por qué es distinta? Porque lo estamos conociendo desde adentro. A Dios en primer lugar no lo conocemos desde afuera. Disculpe que lo voy a decir. Yo llevo años estudiando teología y he conocido mucha gente que ha leído, que ha experimentado, que ha hecho filosofía de Dios, pero nunca lo ha logrado conocer. ¿Sabe por qué? Porque tratan de buscar a Dios en filosofías, en ideologías, en libros, en literatura. Cuando Dios dice que ya no habita en esos lugares, Dios habita en el corazón, en el alma, del corazón contrito y humillado. Ahí es donde mora, ahí es donde reina, ahí es donde Él se quiere manifestar. Él no se quiere manifestar en cosas externas. Lo primero es de aquí, es de adentro del alma. Por eso cuando Pedro miró al cojo, le dijo: no tengo plata ni oro, porque aunque tuviera plata y oro, no tenía manera de levantar un cojo con plata ni oro. Él dijo: lo que tengo, lo que vive dentro de mí, lo que reina dentro de mí, lo que tengo, eso es lo que doy. Bendito sea el nombre del Señor. Y miró al cojo y le dijo: levántate. ¿Por qué? Porque la obra de Dios no la hacemos desde afuera, la hacemos desde nuestro interior. Aquí está el Espíritu de Dios, no para ser el copiloto de nadie. Aquí está el Espíritu de Dios, no para echarle una ayudadita a nadie, ni darle una manito a nadie. Él quiere morar, Él quiere reinar, Él quiere gobernar en la vida de la iglesia. ¿Cuántos dicen amén a la palabra del Señor? Los religiosos querían cosas externas, querían ceremonia, querían ver derramar sangre, querían ver holocausto, querían ver libación, pero el Espíritu del Señor ya no estaba en esos templos. El Espíritu del Señor estaba en el corazón del ser humano. La presencia del Espíritu Santo en nuestra vida nos lleva a dos cosas. Primero, a que lo amemos obedeciendo. Y en segundo lugar, la presencia del Espíritu hace que tengamos la capacidad de conocerlo a Él. A mí no hay cosa que me llene más el alma cuando uno de repente se entera de experiencias espirituales que las personas tienen con Dios. Pastor, estaba tan mal y Dios me habló, Dios me dijo, el Espíritu de Dios me visitó, algo me sucedió. Hermanos queridos, el evangelio falso se caracteriza por una cosa. ¿Sabe cuál es la característica del evangelio falso? Que no tiene vida. No tiene vida, no transforma, no cambia, no provoca nada en la vida de las personas. La gente puede llevar años y años y años y arrastrar un lastre, arrastrar una carretilla de problemas no vencidos. Porque la religión falsa, ¿qué te dice? Cumple con ciertos requisitos externos, pero no importa tu interno, no importa lo que tú vivas. Entonces tú adentro estás esclavo de miles y miles y miles de problemas, de culpa, de sentimientos de fracaso, de frustraciones y más encima con así el tremendo oído al diablo para que te bombardee, te ensucie el alma con cosas que a Dios no le edifican. Pero el Espíritu del Señor vino y recibiréis poder. Y recibiréis poder, y ese poder vino, y cuando vino, no vino de una manera tangible, la gente no lo pudo tocar. Cuando el Espíritu del Señor vino, nadie podía levantar un altar, un holocausto, porque nadie sabía. Jesús ya lo había dicho, el viento sopla y nadie sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que ha nacido del Espíritu. No sabemos, hermanos, yo no tengo la técnica de decirte cómo se vive la vida del Espíritu, pero es una vida interior en nuestro interior, que fluye, que hace que nosotros seamos distintos, diferentes. Tú y yo, hermano, necesitamos volver a ser llenos del Espíritu Santo del Señor. Necesitamos vivir bajo la influencia gloriosa del poder divino. ¿Cuántos dicen amén al Señor? Sobre todo, una de las cosas más tristes que a veces uno ve en el evangelio es que cuando la gente viene, abraza la fe y no entiende sus luchas, menos entiende las herramientas que tiene. Cuando a Pablo le decían: mira, te van a perseguir, te van a matar, te van a dar látigos,
Él dijo una frase que a mí me rompe la cabeza. Porque lo más probable es que si fuéramos nosotros, ¿quién me va a hacer algo a mí? Soy el bombón de San Ramón. Soy el bombón de la bandera. ¿Quién se va a atrever? ¿Y sabe lo que dice Pablo? Las armas de nuestra milicia no son carnales. No son carnales, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Y uno dice, ¿por qué tanto creyente aferrado a fortalezas tan difíciles? Fortalezas de adicción, fortalezas, porque no entendemos, hermanos, la lógica. La lógica no es nuestra, no es yo forzo humanamente todas mis batallas para ganarla. No, yo me rindo, simplemente me rindo para que sea el poder del Espíritu el que venga, porque cuando el poder del Espíritu viene, nos levantamos no en nuestra fuerza, nos levantamos no en nuestra lógica, es por el poder del Espíritu que Jesús sanó, por el poder del Espíritu Jesús rompió cadenas, por el poder del Espíritu los apóstoles sanaron, levantaron. Bendito sea el nombre del Señor. Queremos proclamar el Evangelio, enseñar la palabra, queremos servir al prójimo, pero no lo podemos hacer en nuestra fuerza, porque nos vamos a cansar, nos vamos a agotar, vamos a mirar al de al lado y vamos a empezar a criticar. Necesitamos el poder de lo alto, necesitamos la unción del Espíritu Santo, necesitamos ser una iglesia llena del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén a la palabra del Señor? Dígale al que está al lado, necesitamos ser llenos del Espíritu. No hay otra lógica, no hay otra lucha, no es el psicólogo, no es el psiquiatra, no son las terapias, es el poder del Espíritu, es el poder del Espíritu, es el poder del Espíritu, es el poder del Espíritu viniendo sobre tu casa, el poder del Espíritu viniendo. Mire, cuando el Espíritu Santo cayó en el libro de los Hechos, cayó en una casa, en un segundo piso. Si cayó en ese aposento alto, podrá caer en tu departamento, podrá caer en tu casa, podrá caer en tu patio, podrá caer. Oh, aleluya, póngase en pie, hermano. Estoy como el diablo. Me queda poco tiempo. Mire, si me ayudan con la música. Yo quiero orar, hermanos. ¿Sabe cuál fue la preocupación de los apóstoles? Cuando los hermanos eran conversos al cristianismo, estaban en Jerusalén los apóstoles y dicen, hey, Felipe está predicando en Samaria. Hasta Simón el mago lo anda siguiendo. Y los apóstoles dijeron, bueno, hay que ir a orar porque ellos han recibido el mensaje, pero no han recibido el poder de lo alto. ¿Se entiende la lógica? Cuando cuando Pablo entró en Éfeso, se encontró con algunos discípulos, Hechos capítulo 19, y les dijo, ¿ustedes recibieron el Espíritu Santo? Ellos dijeron, ni siquiera hemos oído que hay Espíritu. Pablo cerró sus ojos y el Espíritu Santo cayó sobre ellos. Cuando Cornelio se encontró con Pedro y Pedro le escuchó la revelación que había recibido y Pedro le predica el Evangelio, lo que ellos habían experimentado, pasado. Dice que mientras Pedro predicaba la palabra, el Espíritu cayó sobre ellos. Qué tremendo. Este año queremos decirte, hermano, que oremos, luchemos. Manifestemos hambre, Señor, llena. Irrumpe. Yo me imagino el poder del Espíritu no solo viniendo en nuestros cultos, sino me lo imagino viniendo en su casa, hermano. Usted en su casa y cocinando, haciendo su trabajo, yendo en la micro. Ese es el anhelo. Ese es mi clamor delante del Señor. Señor, irrúmpenos. Que entienda la iglesia que el Espíritu no se vive solo aquí, se vive en la casa. A mí me ha pasado varias veces. He estado sentado frente al computador, he tenido que apagarlo y me pongo a hablar en lengua, porque cuando el Espíritu viene, irrumpe en nuestras casas.
Y yo quiero orar esta noche, hermano, con fe. No sé cuánto necesitan recibir ese poder de lo alto. Cierre sus ojitos ahí donde está. Levante sus manos. Usted dice: he sido creyente, pero no he recibido el poder de lo alto. Sé que el evangelio es la verdad, pero no tengo fuerza. Aquí estamos para orar. Aquí estamos para clamar. Aquí estamos para interceder. Espíritu Santo, ven, ven, ven. Ven sobre tu vida, ven, ven, ven. Espíritu Santo de Dios, irrumpe, 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 Señor, irrumpe. Y shata la basita la basaya. Aleluya, 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 aleluya. Espíritu Santo de Dios, irrumpe en la vida de tu hija, Señor. Espíritu Santo de Dios, lo que está en mí, Señor, ese espíritu que tú has hecho morar, oh Dios, llénala, llénala, llénala. Sopla, Espíritu Santo. Bautismo trae lengua, trae manifestación, trae dones. Irra la basita la basaya, usata la basuya, itarra la babanda, usata la basaya. Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo. Ven, Señor, ven, ven, ven. Te invocamos, te clamamos, te gemimos, Señor. Espíritu Santo de Dios, llena, llena, sana. Irra la vasita, la vasaya. Oh, no hay dolor que tú no sanes, no hay angustia que tú no te lleves. Irra la vasaya. Espíritu Santo, sé el abrazo que ella necesita, sé el hombro que ella necesita, Señor. Oh, gloria, irra la vasaya. Espíritu Santo de Dios, cubre, llena, Señor, llena cada vacío, sana, Señor, cada dolor en el nombre de Jesús. Llévate, Señor, llévate, 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 Señor, esa tristeza, la vasaya, esa tristeza que invade la noche, en el nombre de Jesús, se libre ahora en el nombre de Jesús. Y Espíritu Santo de Dios, sopla, sopla, busca, hermano, ahí está, no se vaya de este lugar. Irra la vasaya, experimenta de ese poder, experimenta de esa presencia. Y ya la barra vacía. Oh, si alguien habla en lengua, habla en lengua. Gloria, 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 gloria. Espíritu Santo de Dios, llénanos, Señor. Gracias por acompañarnos. Síguenos en nuestras redes como IMP La Granja. Gracias por acompañarnos. Síguenos en nuestras redes como IMP La Granja. Yo buscaba un Salvador, mas tu perdón me liberó. Muerto estaba en mi interior. Gracias por acompañarnos. Síguenos en nuestras redes como IMP La Granja. De ti, Señor, mas tu perdón me liberó.